Buenos días a todos. Hemos llegado al curso C2, nuestro segundo curso sobre las revistas de la colección principal y sobre todo las revistas que tienen un factor de impacto y que por lo tanto están en Journal Citation Reports. Veamos el programa de hoy para este curso. Antes de entrar en la práctica, antes de ver los perfiles de las revistas en JCR, es necesario adquirir un conocimiento básico sobre los índices de la Web of Science y las categorías, ya que las métricas se calculan en función de las categorías. Luego aprenderemos cómo se calcula el factor de impacto, también algo importante para luego emplearlo bien, digamos. Es importante entender cómo se calcula los datos que contiene, los que no contiene, y luego ya seguiremos en Journal Citation Reports, ver el perfil de una revista y algunas métricas, gráficos interesantes que nos dan más información sobre la historia de esta revista. Y luego volveremos al punto de partida muy brevemente para ver que en la Web of Science tenemos un pequeño resumen de JCR para cada una de las revistas que está debajo del enlace del nombre de la revista. Empezamos con la parte teórica que introduce el factor de impacto, los percentiles y los perfiles de las revistas. Imprescindible entender los índices y las categorías. Entonces aquí de nuevo pongo la imagen del caracol que nos indica todo lo que es la Web of Science y en el centro la colección principal, que es lo que expliqué en el curso anterior, la diferencia entre la colección principal y la Web of Science, contenido que hemos seleccionado y que luego indexamos de una forma específica. Es el contenido de nuestra empresa, Clarivate. Lo seleccionamos. No somos una editorial, no publicamos ninguna revista, por lo tanto es una selección neutral en base a criterios de calidad y criterios de impacto. Ahora bien, en la colección principal también hemos visto en el curso anterior que el contenido está indexado en 6 índices diferentes, siendo los 3 índices primarios los de ciencia social y artes y humanidades, y abajo los que no cumplen con los criterios de impacto, o bien porque son libros, o bien porque son actas de conferencia, que en este caso es muy diferente la selección, o entonces también pueden ser revistas que en este caso serán indexadas en el índice Emerging Sources Citation Index. 6 índices en la colección principal y entre los 3 índices primarios, solo las revistas de estos 2 índices tienen un factor de impacto, es decir, las revistas de ciencias y ciencias sociales. Las que están solo en estos 2 índices van a tener un factor de impacto y artes y humanidades no tiene factor de impacto. Espero que de cara al futuro consigamos encontrar una métrica mejor que pueda ayudar a artes y humanidades. Pero tal como se utiliza, se calcula el factor de impacto desde hace décadas, realmente no conviene para artes y humanidades. Es algo que hemos visto y es esta la explicación. Vale. Ahora, importante entender las categorías de la Web of Science. Cuando aceptamos indexar una revista en la colección principal, cualquier sea, de hecho, el índice, también le asignamos al menos una categoría. ¿Qué es una categoría? Aquí vemos el inicio de la lista. Digamos que es una disciplina, una área de investigación, y hay hoy en día 254 categorías.
De hecho, hace un año o dos se añadieron 3 adicionales porque constantemente van apareciendo áreas de investigación emergentes, a veces que se desarrollan muy deprisa y su contenido ya pues es demasiado grande para una categoría ya existente. Por lo tanto, en este caso, añadimos más categorías. Las últimas que se adicionaron tienen que ver con energía quantum o algo así. No soy una especialista, pero son los recuerdos que tengo. Y debajo de este enlace tenemos la lista. Voy a clicar y así lo abrimos y lo vemos. Está en la ayuda de la Web of Science. Si vais a la ayuda y buscáis Web of Science Categories con la letra W, encontraréis, llegaréis a esta página que está en la ayuda y en el índice. Lo vemos aquí. La lista de las 254 categorías. Algunas amplias, dependiendo de si tiene mucho o poco contenido, y otros que hemos tenido que recortar en más de una categoría. Más del 50% de las revistas, de hecho creo que es el 60%, tiene solo una categoría asignada. Intentamos hacerlo lo más detallado posible. El resto de las revistas, el 40%, tiene más de una categoría, 2 o más. Hay muy pocas que tienen más de 2 categorías. Por lo tanto, están más o menos repartidas así, una o 2 categorías y en casos extremos más de 2 categorías. También resaltar que hay revistas multidisciplinares y creo que en la letra M deberíamos encontrar una categoría que se llama multidisciplinar. A ver si la encuentro bajando aquí. Medical, Medicine. Aquí tenemos Multidisciplinary Sciences, ciencias multidisciplinarias. Algunos ejemplos de estas revistas son pues las grandes que el mundo entero conoce y de las cuales se hablan en la televisión, que son Nature, Science, las más grandes a nivel mundial, las que tienen más lectores, porque seleccionan un contenido que todos podemos leer sin tener un conocimiento especializado. Realmente está escrito para que esté al alcance de todos. Y para estas revistas multidisciplinares, pues tenemos aquí una categoría específica. Hay alrededor de 60 revistas en esta categoría. Y en esta lista, si vuelvo arriba, si queréis saber más, tenéis aquí los enlaces, que yo creo que ahora estos enlaces os llevarían a Master Journalist, ¿puede ser? Sí, Master Journalist, que es esta página web que hemos visto ayer, que tendría que hacer el login para ver el detalle, ¿vale? Por lo tanto, aquí esto es lo que hemos visto ayer y la página de la lista. Seguimos. Hemos visto estos conceptos de índices y de categorías muy importantes porque lo vamos a utilizar este concepto para la sección siguiente de nuestra formación, de la parte teórica, que es el cálculo del factor de impacto y luego de los percentiles. Empezamos con el factor de impacto, que es muy conocido a nivel mundial, y hacemos un poco de historia. ¿Quién creó el factor de impacto? ¿Quién lo inventó? Su nombre es Eugene Garfield. Era un joven investigador americano en los años 50. Es el creador también de la Web of Science y también el creador de Essential Science Indicators y muchas más cosas. O sea, un inventor en serie y el fundador de la Web of Science. ¿Por qué inventó este cálculo? Porque desde el inicio había decidido que se seleccionaría el contenido de la Web of Science, que ahora se llama la colección principal. Desde el inicio había decidido no habrá todo en la Web of Science. Tenemos que seleccionar el mejor contenido, por lo tanto tenemos que tener unos criterios transparentes que vamos a compartir con las editoras para que sepan por qué sí
entran o por qué no entran. Y entre estos criterios hay uno que es el factor de impacto, este cálculo, que inicialmente su uso era únicamente para la selección de las revistas que iban a entrar en la colección principal. En aquella época se llamaba el índice de ciencias, que era solo un centenar de revistas y creció decenas de miles ahora. Pues muchos se interesaron por este factor de impacto y por lo tanto, pues a partir del año 75 es cuando empezó a democratizarse, empezó a hacerlo público y a comercializarlo en el año 75 para que cualquier uno lo utilice como lo deseaba y a lo largo de las décadas se ha transformado en una métrica clave muy lejos de su uso y de la idea inicial. Por lo tanto, esta es la historia del factor de impacto, inicialmente solo con el objetivo de seleccionar el mejor contenido y ahora un uso mucho más amplio. Veamos el cálculo ahora, que este cálculo no ha cambiado a lo largo de las décadas. Es el mismo que ha inventado Eugene Goldfield en los años 60 y se sigue utilizando exactamente este mismo cálculo. Para ello necesitamos 3 años de datos. Estamos en el año 2020, todavía estamos en el año 2020 y por lo tanto solo tenemos 3 años de datos completos, 2017, 18 y 19. Por lo tanto, en el año 2020, lo que hacemos público será el factor de impacto del año anterior, que es el año para el cual tenemos la totalidad de los datos. Veamos qué es el factor de impacto de una revista para el año 2019, que en este caso aplica al contenido, a los artículos publicados en el año 2019. Veamos cómo se calcula. 3 años de datos. Es una división, ¿vale? Vemos aquí la división. Abajo, ¿qué es lo que tenemos? Miramos los 2 años anteriores, 17-2019, y miramos el número de artículos y de revisiones. Es lo que llamamos citable items. Número de artículos y revisiones, la suma, publicado en los 2 años anteriores. Y arriba, lo que llamamos el numerador, es el número de citas recogidas por estos documentos. Por lo tanto, citas divididas por documentos. Citas del 2019, citas recogidas en el año 2019 por los documentos publicados en los 2 años anteriores. 3 años de datos completos. Y aquí vemos la división, el cálculo es totalmente transparente y lo vemos en la página de JCR. Citas del 2019 recogidas por estos documentos de 2017-2018, dividida por este mismo número de documentos. Esto es para el factor de impacto y una revista tiene un factor de impacto y no dos, un factor de impacto con este cálculo. Ahora bien, en función del alcance de esta revista, vamos a observar factores de impactos muy diferentes. Depende mucho de la disciplina de investigación, tiene más o menos lectores. Como os podéis imaginar, una revista multidisciplinar en inglés siempre va a tener más lectores que una revista súper especializada, que solo las personas especializadas en este tema la van a leer. Por lo tanto, vamos a ver que los factores de impacto van a variar mucho, porque cuanto más se lee, más se cita, es lo que observamos. ¿Cómo podemos, por lo tanto, comparar revistas muy diferentes con factores de impacto muy diferentes? Tenemos que contextualizar
normalizar estos números. Al ver un factor de impacto, no sabré si este factor de impacto es bueno o es malo si no elijo un contexto, una ventana, por ejemplo, un contexto de tiempo, un contexto de disciplina científica. Y por eso pongo aquí este dibujo que me dice 20 es bueno o es malo. Pues todo depende de la escala que estoy utilizando. Si mi escala va hasta 25, pues 20 será bueno, pero si mi escala va hasta 1000, pues 20 ya no será bueno. Todo depende del contexto. Y el área de investigación es uno de estos contextos y el año de publicación también. Área de investigación. Por ejemplo, en ciencias sociales y en ciencias los comportamientos de citas son muy diferentes. Hay en general lo que observamos menos citas en ciencias sociales que en ciencias. Es una observación simplemente. Dentro de la propia área de ciencias, entre matemática y física, también observamos una gran variación. En el área de física, muchos autores, muchas citas, algo que es muy rápido. Y en matemáticas, pocos autores, es algo que va más lento y menos citas. No quiere decir que una sea más importante que la otra, es simplemente que es diferente y no se puede comparar. Año de publicación, también importante. Un artículo mío del año 2019 habrá tenido quizás un año para acumular citas. Es muy poco un año. Un artículo mío de hace 10 años, 20 años, habrá tenido mucho más tiempo para acumular citas. No podemos comparar en distintos años y en distintas disciplinas. Tenemos que siempre poner esto en un contexto para no hacer comparaciones injustas que no tengan sentido. Tenemos que tener mucho cuidado cómo empleamos las métricas a nuestra disposición. Y de hecho, pues vamos a ver ya en JCR algunos números por categorías. Vamos a verlo, voy a entrar, lo que tengo aquí lo voy a enseñar en directo. Estoy en JCR y voy a browse por categoría para ver esta tabla que os estoy enseñando, porque aquí ya veo unos números que están de alguna forma ejemplificando lo que estoy diciendo. Vemos aquí la lista de categorías, hay 254. Me quedo en el inicio, ¿vale? Empezamos. Están ahora mismo organizadas por número de revistas, pero las puedo organizar por cualquier una de estas columnas. Veo que es la categoría de economía que está en el índice de ciencias sociales, que recoge el mayor número de revistas, y luego esta es de matemática, ciencias, multidisciplinar, materiales, ciencias. Vemos aquí número de revistas y en la columna de al lado vemos las citas recogidas por estas revistas y ya vemos grandes variaciones. De hecho, miremos estas dos. Son dos revistas del índice de ciencias, matemáticas y materiales, vamos a decir que es física, ¿vale? Tienen casi el mismo número de revistas, pero vemos que a nivel de citas también va a depender el número de artículos, por supuesto. Hay un factor 10 aquí. Hay una gran diferencia. Y de hecho, si miramos la media, vamos a decir aquí, de los factores de impacto de estas revistas, vemos también aquí una gran diferencia, que la media del factor de impacto de estas revistas de matemática está alrededor de 1 y las de física está alrededor de 5. ¿Quiere decir que unas sean mejor que las otras? No, simplemente es diferente. Estamos aquí comparando disciplinas muy diferentes y vemos aquí variaciones muy importantes de una disciplina a la otra, de una categoría a la otra, y siempre hay que tenerlo en cuenta. Y es precisamente estas categorías que vamos a tener en cuenta para normalizar con una métrica que se llama percentil y también cuartil, para ayudar en la comparación
de dos revistas, por ejemplo, en esta misma categoría, pues tengo los percentiles y vamos a ver ahora cómo se calculan los percentiles. Vamos para allá. Entonces, ¿qué es un percentil? Un percentil, digamos que es un porcentaje que me ayuda a clasificar las revistas dentro de una categoría. Creo que aquí la captura de pantalla es que he cogido es para la categoría de oceanografía, si me acuerdo bien. Vamos a hacer este ejercicio de todos modos. Las revistas están clasificadas aquí por el factor de impacto. Es esta columna donde hay la pequeña flecha. Por lo tanto, aquí en primera posición veo la revista que tiene el factor de impacto más alto en esta categoría. Y el percentil es la columna que está después. Es una ecuación complicada. No es necesario aprendérsela. Lo que es importante es entender lo que significa el percentil. Cuanto más alto sea mi porcentaje, más cerca del 100% esté, quiere decir que pues, el ranking de esta revista será alto en la categoría, ¿vale? Y vemos que aquí la revista con el factor de impacto más alto siempre es la que tiene también el percentil más alto, es un porcentaje, ¿vale? Y es la que tiene el percentil más cerca del 100%. Por lo tanto, si tengo muchas revistas, pues veré percentiles muy diferentes. La que tiene el factor de impacto más alto será la que tiene el percentil también más alto, más cerca de 100%. Ahora hablemos de los cuartiles, que el cuartil pues es una manera de dividir los percentiles en cuatro partes iguales. ¿Qué es un cuartil? Pues imaginemos que tengo en mi categoría 100 revistas. Voy a dividirlas en cuatro partes iguales, es decir, 25, 25, 25, 25. En el cuartil 1 tendré 25 revistas y de hecho en cada uno de mis cuartiles tendré 25 revistas. Y para el cuartil 1, estas 25 revistas, veré que mi percentil es superior a 75%. Y las revistas del cuartil 4 son las que están abajo de mi lista para esta categoría, son las que tienen un percentil inferior al 25%, ¿vale? Por lo tanto, en una categoría tengo revistas con factores de impacto muy diferentes. ¿Cómo puedo comparar estos factores de impacto? Gracias a los percentiles y a los cuartiles que aplican solo en esta categoría. Cuanto más alto sea mi percentil, más alta será la posición de esta revista en la categoría. Y si este percentil es superior al 75%, quiere decir que esta revista está en el cuartil 1. Y si el percentil de esta revista es inferior al 25%, que lo veremos aquí en esta columna, quiere decir que esta revista es en el cuartil 4. Esta es la explicación de qué es un percentil y qué es un cuartil. Paso siguiente. Una revista puede estar en más de una categoría. Es lo que os decía al inicio. Es posible que una revista esté asignada a más de una categoría. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues esta categoría siempre tendrá un único factor de impacto. No, el cálculo siempre es el mismo. Una revista solo tiene un factor de impacto. Pero si comparo este factor de impacto con dos grupos de revistas diferentes, pues puede ser alto o puede ser bajo. Por lo tanto, una revista con uno solo factor de impacto puede estar en dos cuartiles diferentes, en dos categorías diferentes. Es algo perfectamente normal. Todo depende del factor de impacto de las demás revistas en esta categoría.
y aquí también en esta otra categoría. ¿Vale? Entonces, la altura de mi factor de impacto será fija, es una métrica, pero cuando yo me comparo a otras revistas en función del factor de impacto de estas otras revistas, pues puedo yo estar en el rango alto o bien en el rango bajo. Todo depende con quién yo me estoy comparando. A título de ejemplo, una analogía que yo utilizo mucho es mi altura en metros y centímetros. En función de con quién me voy a comparar, pues puedo ser una persona alta o bien una persona bajita. Todo depende de la altura de los demás. Y por lo tanto es lo mismo para las revistas. Tienen un factor de impacto único, pero en función del factor de impacto de los demás, pues pueden estar en rankings totalmente diferentes. Entonces, esto era la teoría y ahora vamos a entrar en la práctica en JCR. Antes de ver la última edición de JCR, hay una nueva edición cada año del factor de impacto. Cada año hay la publicación del factor de impacto más reciente. Y no hay que confundirse, de hecho. Estamos en el año 2020 y por lo tanto, en general es en el mes de junio, publicamos el factor de impacto del año anterior, factor de impacto del año 2019, que aplica a los documentos publicados en el 2019. Cuando os piden cuál es el factor de impacto de la revista en la cual has publicado, tenemos que ir a buscar este dato para el año de publicación. Si este artículo es del 2015 o del 2019, el factor de impacto de esta misma revista será diferente y hay que tenerlo en cuenta porque cada año va a variar. En la última edición vemos aquí que tenemos 12.000 revistas que tienen un factor de impacto. Algunas de ellas son revistas de acceso abierto. De hecho, en este caso, para las revistas con factor de impacto, ya no tenemos 254 categorías, pero solo 236 que provienen de editoriales de varios países, 83 países diferentes. En esta última edición del mes de junio, hemos adicionado 351 revistas más que por primera vez tienen un factor de impacto. Por lo tanto, cada año, hay más revistas con un factor de impacto que entran, por lo tanto, en los índices de ciencias y de ciencias sociales. Y de media vemos que el factor de impacto se ha incrementado de casi entre un 9 y un 10% para todas las revistas. Ahora bien, también hay revistas que pierden su factor de impacto y en esta última edición hay 33 revistas que por un motivo o el otro ya no tienen un factor de impacto. Como lo comentaba en el año anterior, observamos cosas anómalas y pedimos explicaciones en estos casos a las revistas. Puede ser el más corriente es un porcentaje de autocitas muy superior a lo que se practica en esta disciplina científica. Es la observación más corriente. A veces de una revista a la otra también puede pasar, pero antes de ser suprimidas siempre hay como un aviso y, por ejemplo, este año, además de las 33 que han perdido su factor de impacto, hay una carta abierta a 15 de ellas donde observamos cosas para las cuales no tenemos explicación. Es el equipo editorial que se encarga de esto. Por lo tanto, carta abierta, por favor, explicarnos por qué estamos observando esto, porque si no hay ninguna explicación racional, pues el año que viene seguramente pues desaparecerán del JCR. JCR es una lista dinámica, por lo tanto, cada vez más revistas que están entrando, vemos que hay unas 300 que han entrado y 33 que han salido. Siempre es más o menos este porcentaje. Afortunadamente,
hay muchas más que entran y que ganan un factor de impacto que al contrario. Ahora sí, vamos a la práctica. Vamos a JCR y vamos a ver mucho más que el factor de impacto, mucho más que el percentil. Voy a entrar en la página. De hecho, ¿cómo se llega a JCR? Recuerdo aquí para las personas que quizás entren por primera vez. Si no tenéis el enlace directo, podéis entrar en la Web of Science y arriba tenéis siempre los enlaces a JCR y Essential Science Indicators. Y si estáis fuera del campus hay que aplicar el proxy o un VPN. Y también tenéis aquí en la página web de FICIT unos enlaces directos que también podéis utilizar. Están aquí en esta página. Yo voy a ir directamente porque ya lo he abierto. Ya lo tengo abierto. Vuelvo a mi página inicial. Inicial. Empezamos de cero. Aquí. Aquí es la página inicial. Voy a buscar una revista. El ejemplo de hoy es Ocean Sciences. Empiezo a teclear, me sale la lista y es esta que quiero ver. Las dos son diferentes. A veces tienen nombres muy parecidos, pero son diferentes. Y me abre el perfil de esta revista. Aquí estamos. Vamos a ver algunas secciones de este perfil. Empezamos con información general sobre la editorial. Vemos aquí SSN. Vemos aquí que esta revista pertenece a dos categorías de la colección principal, de hecho dos categorías del índice de ciencias. Revista en inglés, 6 números por año y una revista de acceso abierto. Información general. Bajamos, ya volveré a subir, bajamos porque quiero seguir un poco con el factor de impacto. Aquí tenemos dos pestañas que explican el factor de impacto. Este es el cálculo que os explicaba, un cálculo totalmente transparente. Abajo, número de artículos y revisiones, solo dos tipos de documentos, cuidado, artículos y revisiones de esta revista en los 2 años anteriores, 2017-2018. Y arriba, número de citas que estos documentos han acumulado durante el año 2019. Vemos aquí los números que esto representa. Por lo tanto, podemos intentar reproducir este cálculo, aunque no es tan fácil, porque hay referencias duplicadas. Hacemos una buena limpieza para estar seguros de la precisión de este cálculo. Pero está aquí transparente y, de hecho, estos números de aquí, veo el detalle en la pestaña que está aquí al lado. Citable items son estos de aquí. Artículos y revisiones 2018-2017. De hecho, si clico en Show All, voy a ver la totalidad de estos documentos. Y de hecho puedo abrirlos, etcétera. Veo el detalle. Puedo exportar esta lista si soy una editora, exportarla y también puedo ver esta lista en la Web of Science. En este caso comprobaré que son artículos de 2018-2017 y solo dos tipos de documentos. Tenemos aquí el enlace. Hoy no lo hago porque veo el tiempo y no me va a dar tiempo. Pestaña de al lado, citas. También 464, el número está aquí detallado. Vamos a hacer un show all también. Y está detallado y organizado por revistas. De hecho, vemos que en este caso las citas, el mayor número de citas, proviene de otras revistas que la propia. Vemos aquí la revista que tenemos es Ocean Science y hay dos revistas que le están atrayendo más citas. Y de hecho puedo ver el detalle aquí por revista. Vemos cada documento que hizo referencia a un artículo de Ocean Science. Y a veces hay más de una cita. De hecho, lo vemos aquí. En este artículo hay referencias bibliográficas a 3 artículos de Ocean Science. Por lo tanto, todo también muy detallado aquí
en esta lista por si alguien necesita hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, podríamos decir aquí citas y aquí números de documentos. El factor de impacto, podríamos decir, realmente es un resumen muy rápido, es el número de citas acumuladas en el año 2019 por los documentos publicados en los 2 años anteriores. Es una media, ¿vale? Y es una media, una métrica que solo aplica a la revista. No puede en ningún caso aplicar al artículo, ya que debajo de esta métrica vemos aquí 2,8. Ahora sí que vuelvo a subir. Vemos aquí la repartición de las citas para los documentos de esta revista y vemos una repartición bastante amplia. Un factor de impacto es una métrica de una revista, pero no me va a decir si mi artículo tiene este número de citas o más. Es una media nada más. Y vemos que aquí tenemos, por ejemplo, si pongo aquí mi ratón, tenemos, quizás es otro tipo de artículo, no me está dando el número. Aquí, es realmente poner bien el ratón, tengo un artículo con 21 citas. A ver si lo consigo aquí de nuevo, no, o es otro tipo de documento. Aquí otro artículo con 12. 3 artículos con 8, ¿vale? Por lo tanto, hay siempre pocos artículos con muchas citas y al contrario, si voy al lado opuesto, aquí tengo 41 artículos con solo una cita. Y aquí en el medio es el median, es decir, que tengo 50% por abajo y 50% por arriba, ¿vale? Por lo tanto, tener mucho cuidado. El factor de impacto es una métrica de una revista que hace la media de todos los artículos, revisiones de esta revista. No vamos a utilizar el factor de impacto para comparar artículos, ya que cada artículo en esta revista tendrá un número de cita muy diferente. Puede estar muy por arriba o muy por abajo. Por lo tanto, cuidado, los artículos se comparan de una forma diferente. Me quedo en esta parte del factor de impacto y ahora vamos a mirar aquí esta sección. Esta sección de alguna forma me da una vista de la historia de esta revista a lo largo de los últimos años. Las barras. Las barras son el factor de impacto. Vemos el eje aquí del factor de impacto está del lado izquierdo, son estas barras. Vemos que el factor de impacto se ha mantenido bastante, ha bajado, ha vuelto a subir, pero bueno, poca variación. Y del lado izquierdo tengo los percentiles que están representados por las líneas de color. Vemos abajo que tengo 2 líneas porque esta revista hace parte de 2 categorías diferentes. Y en la categoría de meteorología, vemos que el percentil ha ido bajando, que ahora mismo esta revista está en el cuartil 2. Y para la categoría de oceanografía ha bajado, pero ha vuelto a subir a lo largo de los años. Y todavía también está en el cuartil 2. Cuartiles, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, ¿vale? Aquí es la presentación del cuartil 1. De hecho, puedo ver aquí todos los años y veo la historia más antigua de esta revista. Aparentemente entró en el año 2009. Fue el primer año que tuvo un factor de impacto. Y para revistas más antiguas tenemos los datos online desde 1997. Antes se publicaba en formato papel y es a partir del 97 que lo tenemos online. En este caso la revista es más reciente, por lo tanto empieza en el 2009 y empezó en el cuartil 4 con un pequeño factor de impacto y vemos que ha ido creciendo la barra
el factor de impacto ha ido creciendo y también las líneas han ido situándose también en percentiles y cuartiles más altos. Por lo tanto, es interesante ver la historia de la revista. Si me interesa publicar en ella, puedo ver si el factor de impacto es estable, si está aumentando o bajando, y así tengo más información relevante para tomar este tipo de decisión. Bajamos ahora. Ver otra sección del perfil de la revista. Tenemos aquí más métricas que no voy a detallar. Hay algunas no son nuestras, pero están aquí porque personas las quieren utilizar. Yo voy a bajar un poquito más y voy a ver ahora esta parte de el perfil de esta revista. Vamos a ver aquí, esta sección es totalmente nueva, tiene menos de un año. Aquí lo que analizamos es la versión de acceso abierto, tanto de los documentos publicados en esta revista, como también de los documentos que citan a los artículos de esta revista. En este caso tengo pocos colores porque he elegido una revista de acceso abierto, por lo tanto es fácil. Todo su contenido está en acceso abierto. ¿Y quién está citando estos documentos? Vemos, interesante, que la mayor parte de las citas también provienen de contenido en acceso abierto. No siempre es así. De hecho, voy a aprovechar, volver a mi presentación. Aquí voy a avanzar un poquito más para enseñar aquí los varios colores. Si estáis en la página de otra revista, vemos aquí los colores a que aplican. Contenido en acceso abierto, que en la Web of Science se llamaría DOAJ Gold o Other, otro dorado. Y luego de color azul, lo que en la Web of Science llamaríamos bronce o verde. Es un poco diferente de lo de la Web of Science. Y aquí, a partir de aquí, pues seguramente contenido de suscripción, no es contenido en acceso abierto. Por lo tanto, colores un poco diferentes aquí para DOAJ, el contenido de la revista, y esta columna es diferente. Esta es items, los artículos de esta revista, y citations son las citas a esta revista. Provienen de otras revistas. Estas otras revistas son de acceso abierto, sí o no. Y así también me permite saber de dónde provienen estas citas. Esto es sobre todo útil para editoras, porque estamos en un movimiento, mucha presión para el acceso abierto, y estas revistas necesitan tomar decisiones importantes y por lo tanto tenemos que ayudarlas con estas métricas adicionales a la hora de tomar esta decisión, si pasan a acceso abierto o no, etc. Por lo tanto, esto es más para editoriales. Vuelvo a JCR y el perfil de la revista. Esto puede interesar también a los investigadores que quieran publicar en esta revista, porque aquí, ¿qué es lo que estoy analizando? Estoy analizando quién está escribiendo en estas revistas en los 3 últimos años. Y veo de dónde provienen a nivel de países. Creo que esta revista es de una editora alemana. Sí, es de una editora alemana. Por lo tanto, no hay sorpresa aquí, sobre todo de investigadores afiliados a una institución alemana y luego Estados Unidos. Bueno, empate, de hecho, aquí. Empate entre estos dos países, pero los primeros luego son europeos. Y aquí más detalle. Aquí vemos a nivel de instituciones las afiliaciones de los autores que escriben en esta revista. Sobre todo europeos, vemos en este caso. Y unas cuantas instituciones alemanas, que es
el país de esta editorial de revista. Vale, esto es el pie de página. Hemos visto las secciones que yo creo más importantes. Vuelvo arriba porque hay algo muy importante. Esta es la última edición, ¿vale? Del factor de impacto. También ahora tengo exactamente la misma página para los 2 años anteriores, ¿vale? Vuelvo al año 18 y veo lo mismo, pero con los datos de la edición anterior. Este factor de impacto que aplicaría al contenido publicado en el 2018, 2017 lo mismo, y tengo una tabla adicional que es nueva con todos los años, que es ahí que yo iría a buscar el factor de impacto de una revista en un año determinado. Si me lo piden, si me piden, por ejemplo, he publicado algo en esta revista en el año 2012, aquí, y me piden el factor de impacto de esta revista. Lo tenemos aquí en esta columna 2,164. Vemos aquí el cálculo y puedo jugar con esta tabla con función del año, en función de la métrica. Vemos aquí algunas métricas que tengo aquí por defecto, pero puedo, si pongo mi ratón en Customize, hay más indicadores. Puedo elegir estos indicadores que voy a ver aquí en esta tabla, que son los que vemos en las tablas completas aquí, ¿vale? Están aquí escondidos, los podéis seleccionar en el momento de hacer Customize Indicators. Y en este momento he elegido 2012, también los voy a ver aquí, para este año 2012. Aquí es la evolución de los años en función de la métrica que yo elija. Entonces aquí tenemos una página diferente que nos podemos aprovechar para mirar todos los años. Bien, hemos visto en detalle el perfil de una revista, bueno, en detalle, con el tiempo que tenemos. Hay todavía más cosas, pero necesitaríamos más tiempo. Vamos a hacer ahora algo diferente, que es buscar revistas en categorías, para ver, por ejemplo, las revistas que están en los cuartiles 1 y 2. ¿Cómo lo hago? Si estoy buscando revistas, ya he mirado en Master Journalist, ahora quiero completar y también quiero encontrar revistas con un buen impacto porque me están pidiendo publicar en una revista de impacto. ¿Cómo lo hago? Vuelvo a mi página inicial. Estoy aquí de nuevo en mi página inicial y ahora voy a ir a la sección Browse by Journal. Aquí estamos. Tenemos aquí la totalidad de las revistas. De momento no he aplicado ningún filtro, una tabla muy grande. Los filtros están aquí del lado izquierdo. Veo que aquí es la tabla por defecto del año 2019, pero también puedo elegir otro año. Voy a centrarme en la última edición del factor de impacto con sus percentiles, etcétera, y vemos aquí revistas de los índices de ciencias y ciencias sociales. Es aquí que voy a hacer mi búsqueda. Empezamos. Quiero mirar las revistas en una categoría o de hecho en varias categorías. Seleccionar categoría aquí. Voy a seleccionar una sola hoy, pero podría elegir varias. Voy a hacer un ejemplo de Computer Science. Voy a buscar, están por orden alfabética y voy a ir a la inteligencia artificial, un tema que he elegido recientemente. Elijo solo una, ¿vale? Como ejemplo, podría ser más de una. Ya la tengo aquí seleccionada. Y voy a hacer abajo, tengo el botón Submit. ¿Cuántas revistas tengo? ¿Me lo ha tomado el Submit? Creo que sí, vale. ¿Cuántas revistas tengo en esta
categoría 137 revistas. Vale. Filtro siguiente. Ahora quiero ver revistas que están en el cuartil 1, cuartil 2, solo. Tengo otro filtro, cuartil 1, cuartil 2. Submit. Me debería quedar la mitad de 137, 68 revistas. Vemos que aquí están organizadas, las puedo organizar por cualquier una de las columnas. Por defecto, me las organiza por factor de impacto. Primera, factor de impacto más alto y percentil más alto también, ¿vale? Y de hecho, vamos a comprobar, deberíamos tener solo revistas con un percentil superior al 50%. Mira, aquí hay órdenes diferentes porque seguramente hay revistas con... entonces, aprovecho. Average percentil es el percentil de la revista, la media si está en varias categorías. Por lo tanto, a veces podemos tener algunas variaciones porque están en varias categorías. Es la explicación. Voy a aplicar un filtro más. Ahora quiero ver las que son de acceso abierto. Aplico aquí este filtro. Este filtro es el filtro equivalente al filtro DOAJ, Directorio de Revistas en Acceso Abierto. Submit. ¿Cuántas me van a quedar? Me quedan 6 revistas. Vale, me paro aquí para los filtros. Indicadores. Por defecto tengo estos, pero también si clico aquí en Customize Indicators, puedo tener más información. Mira, por ejemplo, quiero también el ISSN de esta revista. Vale, ya tengo una columna más. Esta información, si la quiero exportar, pues iré aquí y la puedo exportar en formato Excel. Exportaré exactamente lo que tengo aquí en mi tabla. Depende de los filtros que yo he aplicado y dependerá también de los indicadores que yo haya elegido. También podría guardar esta lista. Por ejemplo, voy a seleccionarlas todas y voy a guardarlas. Selecciono aquí Add Journals to New or Existing List. Creo que no tengo ninguna lista con esta guardada con estas revistas, por lo tanto voy a crear una nueva. Y New List le voy a decir Journals de inteligencia artificial, de cuartil 1, cuartil 2. Y de acceso abierto, DOAJ en el año 2019. Ya está, ya tengo mi lista, ok, guardada. ¿Dónde la tengo guardada? Mi lista está aquí en mis carpetas. Y para hacer esto es muy importante que creéis una cuenta en JCR. Solo puedo guardar, igual que en la Web of Science, para guardar algo tengo que tener mi cuenta, crear mi cuenta. Utilizaréis el mismo email que el que utilizáis para la Web of Science para entrar no de forma anónima en JCR y poder hacer estas cosas de guardar y de comparar. Recuerdo que este no es mi email, es un email, una cuenta que Faceit me ha creado para que yo pueda hacer los ejercicios con el mismo acceso que vosotros. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un poco de trampa porque no puedo utilizar mi verdadero email. ¿Dónde he guardado todo esto? Tengo aquí debajo de esta carpeta pues varias listas guardadas. De hecho, es un lugar compartido en JCR y Essential Science Indicators. Tengo aquí varias cosas guardadas de una base de datos o de la otra con mi cuenta personal y puedo volver a abrir cualquier una de estas listas en cualquier momento. Esta es la que acabo de guardar. Vuelvo atrás. También puedo comparar revistas.
Voy a comparar, por ejemplo, estas tres revistas. Ah, ¿Cuáles voy a elegir? Sí, vamos a ver estas tres. Una, dos, tres. Comparar revistas seleccionadas. Me lleva a la pestaña de comparación. Select Journals. Sí, son estos tres. Quiero ver Trends y seleccionar quizás algunos años. Factor de impacto, Submit. Vale. Y de esta forma puedo comparar, puede ser el factor de impacto como puede ser otra cosa. Puedo elegir la métrica aquí que quiero utilizar para comparar. También pueden ser los cuartiles. Y aquí veo que algunas revistas pues no tenían factor de impacto en años anteriores, que es esta de aquí, la del medio, y que empezó a tener un factor de impacto en el año 2019, porque aquí está vacío. Es interesante ver esto. Veo tres revistas con una vida un poco diferente y una que recientemente por primera vez. No, not available. Sí, not available en los años anteriores. Claro, aquí lo vemos en la tabla que no había factor de impacto en los años anteriores y solo a partir del año 2019. También puedo guardar esta comparación aquí en Save. Guardar esta comparación. Report name. Voy a darle un nombre test y así ya iremos más rápido. Ya está. Vale, entonces, esto es lo que os quería enseñar para JCR. Volvemos a la página inicial. Hemos hecho cosas muy diferentes. Tenéis aquí la ayuda en línea, como siempre, que podéis aprovechar. Si tenéis alguna pregunta, empezamos a buscar aquí las respuestas a mis preguntas. Y también es en la ayuda en línea que vemos, porque es totalmente transparente, las listas de revistas que han perdido en la última edición su factor de impacto. Y vemos aquí el por qué cuando está escrito self es self-citation, autocitas, y cuando vemos stacking, stacking es como un cuartel de una revista a la otra, ¿vale? Hay, creo que había dicho 33. Y también creo que es abajo las revistas para las cuales hay una expression of concern. No, no es aquí, entonces debe estar en una otra página. Aquí. Las revistas para las cuales hay una carta abierta diciendo tenemos dudas aquí y necesitamos hablar con vosotros para entender por qué observamos cosas que consideramos como anómalas, ¿vale? Esta información es pública, ya está aquí en nuestra página web. Y por supuesto, pues lo mejor es responder a esta carta para explicar el por qué. A veces hay un buen motivo y el equipo editorial está abierto a hablarlo para evitar llegar a sanciones que no le apetece a nadie llegar a estas sanciones. Para la página de JCR, también comentar os puede parecer un poco vieja y tenéis razón. El año que viene tendremos una nueva plataforma para JCR totalmente nueva y mucho más moderna porque esta a lo largo de los años se ha quedado un poco vieja. Por lo tanto, mucha expectativa, no sé cómo se dice en español, sobre esta nueva plataforma JCR que será mucho mejor que la que tenemos hoy en día. Mucho más flexible y mucho más intuitiva. Y también voy ahora a la Web of Science para recordar algo que hemos visto en el curso de ayer, la información resumida que tenemos sobre las revistas en la Web of Science. Estoy aquí en una lista de resultados. He hecho de nuevo esta búsqueda sobre energía solar y os recuerdo que cuando el título de una revista está en azul, quiere decir que esta revista en este año corriente tiene un factor de impacto y si clico en su
título tengo una ventana que se abre automáticamente que me dice para el año corriente, el más reciente, el factor de impacto del año 2019 es este, y esta revista pertenece a una sola categoría y está en el cuartil 1. Si quieres ver su perfil completo, clicas en esta página y lo verás. Si clico, voy a llegar al perfil completo de esta revista. Por lo tanto, en JCR, en la Web of Science, me abre el perfil, el año corriente, vuelvo atrás. En la Web of Science siempre veremos la última edición del factor de impacto, que no siempre es la que aplica, porque, por ejemplo, vemos que en este caso es un artículo del año 2009, por lo tanto, deberíamos ir a ver su perfil en el año 2009 y no en el año 2019, ¿vale? Importante esto. Si quiero buscar todos los documentos de una revista, esto es más bien para una editora que quiere comparar, ¿cómo lo puedo hacer? Pues hago una búsqueda por nombre de publicación y puedo ir a seleccionar en el índice, que está por orden alfabético, las revistas y también hay libros, también hay actas de conferencia. Ahí ya vuelvo a la Web of Science, donde no solo hay revistas con factor de impacto. Nombre de publicación, empiezo a buscar, por ejemplo, Chemical. Vemos aquí todas las publicaciones que empiezan por Chemical, Reviews, aquí la tengo, y así me permite. En general no escribo aquí, siempre voy a elegir lo que me propone la base de datos, o bien en el índice, o bien aquí. ¿Por qué me han aparecido estas listas? Porque en mi perfil de la Web of Science, que estoy con mi perfil siempre trabajando, entre mis preferencias, que todavía no lo he enseñado aquí, hay una preferencia más. He activado sugerir de forma automática nombre de publicaciones y por eso me aparecían los nombres. Si la tengo desactivada no me aparecerá nada y por lo tanto en este caso recomiendo no escribir, ir a buscar en el índice. Aquí no he escrito, simplemente me ha propuesto algo y lo he seleccionado. Si vuelvo aquí, Chemical, y voy a elegir otra, Chemical Engineering, por ejemplo. Y también entre mis preferencias puedo decirle, mira, yo siempre hago búsquedas complicadas, por favor, cuando yo entro, ponme 3 campos. Y ahora ya tengo 3 campos para buscar, hacer búsquedas más avanzadas. Yo siempre empiezo por búsquedas sencillas y luego voy refinando. Por lo tanto, por eso entre mis preferencias tengo un campo, que es lo que yo prefiero. Aquí estamos. Vuelvo a nombre de publicación. Vuelvo a este ejemplo, Chemical Reviews, buscar y a partir de aquí ya tengo todos los documentos indexados para esta revista, aquí organizados por más reciente y puedo refinar por orden de publicación, etc. Vale. Pues es todo. Es todo para hoy y llegamos ahora, al final. Hemos hecho casi todo a través de ejercicios al final, pero está todo también de forma resumida en la presentación. Llegamos al tiempo de preguntas, por lo tanto es el momento de abrir el chat y de empezar a escribir y yo voy para allá en unos segundos.